un atraco, una charla sobre hamburguesas, una cita bíblica inventada, el baile más mítico de los años 90, una sobredosis, un reloj, un mal momento para tener un apretón, una katana, la intervención de Dios, un bache, un señor lobo y otra vez el mismo atraco. Esto no es una película, esto es Pulp Fiction. Pulp Fiction está dividida principalmente en 3 partes. Más allá del prólogo, es decir, tenemos el prólogo con Pumpkin y Hannibal en la cafetería. Después yo hablaría de una parte centrada en el personaje de Vincent, que va desde la parte en la que él y Jules van en coche hacia el piso Franco, donde recuperan el maletín, hasta ya todo lo directamente relacionado con su cena y su noche con Mia Wallace. Después tendríamos la segunda historia, claramente centrada en Butch Coolidge, el personaje interpretado por Bruce Willis, y la tercera, aquí es algo más difuso, pero yo siempre hablaría de una historia centrada en el viaje interior de Jules, puesto que comienza retomando la escena en el piso Franco, recuperan el maletín y todo lo que ocurre desde ese momento hasta el último plano de la película es el viaje de Jules entre seguir siendo un criminal o aceptar que lo que ha ocurrido en el piso es una llamada de Dios para que deje su vida. Si hay algo que le gusta hacer a los cineastas es darle a su película una sensación de círculo cerrado. Y empezar y terminar con la misma escena es una de las prácticas que utilizan habitualmente. Por poner un ejemplo reciente, en Bohemian Rhapsody, la película sobre Queen, es el prólogo en el que vemos ya el concierto del Lee Five con el que luego terminará la película. Toda la escena está compuesta por planos fijos. Toda la escena excepto un momento, un solo momento en el que Quentin Tarantino quiere subrayar lo que está pasando por la cabeza de Pumpkin. En ese momento la cámara hace un traveling hacia él, se acerca, y es en esos instantes en los que Pumpkin desvela que lo último que quiere es hacerle daño a alguien. I'm not gonna kill anybody. I don't want to kill anybody either. But it'd probably put us in a situation where it's us or them. And if it's not the Gooks, it's these old fucking Jews who've owned the store for 15 fucking generations. You've got Grandpa Irving. Y esto es muy importante porque en eso va a terminar la película. En ese momento en el que los personajes han de decidir entre violencia o no violencia. Entre que corre la sangre o que no. La primera vez que vemos la película no nos vamos a dar cuenta, pero podemos ver a John Travolta de espaldas yendo hacia el baño. I don't know what's going on. Estalla el conflicto. Pumpkin y Hannibal deciden en ese mismo momento, en ese mismo restaurante, realizar el atraco. I love you, Pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! La película acaba de comenzar. Al menos para mí, la canción más representativa. Una cosa muy interesante que ocurre durante los títulos de crédito es que Tarantino juega con la música diegética y no diegética. ¿A qué me refiero cuando estoy hablando con música diegética? La música o los sonidos diegéticos son aquellos que nosotros escuchamos en la película al mismo tiempo que los personajes. Es decir, si un personaje está en un concierto escuchando la radio o se escucha cómo se cae una piedra al suelo, ese sonido lo escucha el personaje y nosotros lo escuchamos también. Eso es un sonido diegético. En Pulp Fiction empezamos a escuchar la canción Misirlou y esa es música no diegética, es decir, nosotros como espectadores la estamos escuchando porque Tarantino la ha puesto. Y pasamos a una canción que sí es diegética, puesto que la están escuchando Jules y Vincent en la radio. ¿Y cómo hace Tarantino el cambio de un tipo de música a otra? Utilizando el sonido de una radio que cambia de emisora. Una de las cosas que más me fascinan sobre Pulp Fiction es que yo la considero pop art en movimiento. ¿Y qué quiero decir cuando estoy hablando de pop art? Pues estoy hablando de que Pulp Fiction consigue elevar a la categoría de arte
lo que en realidad no deja de ser referencias a la cultura popular, ya sean hamburguesas, si le pones a las patatas ketchup o mayonesa, o directamente la escena del Jack Rabbit Slim, donde todo es una gran referencia al mundo pop. Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. Y eso lo consigue Pulp Fiction. Aquí podemos ver uno de los planos más característicos de Tarantino, un plano contrapicado desde el interior de un maletero. Now look. First reason is information. Y que incluso puede ser similar al que veremos más adelante en Malditos Bastardos. Volvamos a la película. Esta escena de Jules y Vincent entrando en el apartamento tiene una función muy importante, la de empezar a hablar sobre Mia Wallace y sobre lo que después será su cita con Vincent, y dejar muy claro que si Vincent la fastidia teniendo demasiado contacto con ella, acabará muerto. Marcellus fucked him up good. Word around the campfire is it was on account of Marcellus Wallace's wife. Un momento interesante de la escena es cuando Jules y Vincent ven que es demasiado pronto para entrar al piso y deciden continuar con la charla en el pasillo. Pero lo interesante no es lo que hacen ellos, lo interesante es lo que hace la cámara, puesto que la cámara, como si tuviera conciencia, en lugar de seguirles como ha hecho durante el resto de la escena, sabiendo que tienen que volver a la puerta, lo que hace es esperarles, quedarse agazapada y esperar a que ellos terminen de hablar y vuelvan a la puerta. Es aquí cuando Vincent va a dar su particular versión sobre lo que para él significan los masajes de pies. And look, I given a million ladies a million foot massages, and they all meant something. We act like they don't, but they do. I mean, that's what's so fucking cool. Luego os comentaré algo sobre esto. No es casualidad que una de las palabras del título sea ficción. La película en diferentes momentos nos recuerda, nos hace un guiño de que lo que estamos viendo es ficción y que hasta los personajes lo saben. Uno de los mejores ejemplos es esta frase de Jules. Come on, let's get in character. Let's get into character podría ser traducido algo así como metámonos en los personajes. Y de hecho, más adelante en otra escena vamos a escuchar una frase muy similar. Antes de entrar al apartamento vemos un plano trasero de las cabezas de Vincent y de Jules. ¿Y por qué Tarantino utiliza este plano tan atípico? Puesto que nos hemos convertido en el tercer compañero. Y por lo tanto estamos como estaríamos si fuéramos con ellos, ya que el espectador, al igual que los personajes, no han visto el interior. Es decir, vamos a entrar con ellos. Hey, keep chilling. You know who we are? Podríamos asegurar que Jules comienza siendo el poli bueno, termina siendo el poli malo y Vincent sencillamente pasaba por ahí. You're Brett, right? Yeah. I thought so. You remember your business partner, Marcellus Wallace, don't you, Brett? El espacio escénico está dominado por Vincent y por Jules, ya que van a ser los únicos que se van a mover por él. Hamburgers, the cornerstone of any nutritious breakfast. What kind of hamburgers? Otra escena con una alta importancia de la cultura popular, en este caso de la comida más popular de Estados Unidos, las hamburguesas, o más concretamente de las franquicias de comida rápida de hamburguesas. Cheeseburgers. No. Where'd you get them? McDonald's, Wendy's, Jack in the Box, where? Big Kahuna Burger. Aunque no conozcamos su contenido, no es casualidad que el maletín que pertenece a Marcellus Wallace tenga una contraseña que es 666. La primera muerte que vemos en Pulp Fiction y seguramente la más dura por la frialdad con la que Jules mata a la persona. Best intentions, really. I never... Además de una escena terrible por su gran violencia, también es una escena donde podemos ver el peculiar sentido del humor negro de Quentin Tarantino. Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? Hasta su último momento, Brett permanece rodeado por Jules y Vincent. What country you from? What? El plano contrapicado en el que vemos a Jules nos lo hace parecer más amenazante si cabe. That ain't no country I ever heard of. They speak English and what? En el momento más amenazante de Jules, este ocupa el punto de fuga. Does he look like a bitch? What? Does he look like a bitch? Nuestros ojos van irremediablemente hacia él. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Como ya sabréis, este pasaje de la Biblia, Ezequiel 25:17, no lo vais a poder encontrar, puesto que está inventado para la película. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brother.
Antes ya os he comentado cómo a los directores y a los cineastas en general les gusta muchísimo utilizar estructuras circulares o repetir elementos al principio y al final de la película para ver cómo los personajes, al haber cambiado durante el desarrollo, también cambian al hacer esas acciones. Ezequiel 25:17 es un ejemplo perfecto de cómo Jules no es el mismo en esta primera escena que luego en el final de la película. Voy a inventarme un ejemplo muy estúpido de lo que estoy intentando explicar. Pongamos que en nuestra película, nuestro protagonista, al principio, no es precisamente muy buena persona. Un día cualquiera camina por la calle y ve como a un hombre delante de él se le cae un billete de 5 euros al suelo. Este personaje se acerca, se agacha, coge el billete y se lo guarda en el bolsillo. Por su periplo a lo largo de la historia, este personaje ha cambiado, y ha cambiado para mejor. Ahora es una mejor versión de sí mismo. Al final de la película, en el clímax, vuelve a ocurrir lo mismo. Ve como a una persona delante de él se le cae un billete al suelo. Pero en esta ocasión, nuestro protagonista, para evidenciar que ya no es el mismo, se acerca al billete, se agacha, lo coge y se lo devuelve al propietario. Así podemos ver cómo nuestro personaje ha cambiado. When I lay my vengeance upon thee. Normalmente, en el cine se utilizan las elipsis para saltarnos las partes que no son demasiado interesantes para la trama. Sin embargo, en esta elipsis, todo lo que se ha saltado, toda la parte entre Jules, Vincent, el maletín, el señor Lobo, todo eso vendrá después, se nos contará en una historia propia. Es decir, se quita, se aparta, se retrasa, pero no porque no sea interesante, sino porque Tarantino cree que es más interesante que nos lo cuenten después, que tenga su propia entidad como historia. Una de las primeras cosas que os dirán si vais a un curso de guión es que un buen guionista escribe de adelante hacia atrás, es decir, que todo lo que sabe que va a ser importante y va a venir después, es importante ponerlo en el guión cuanto antes mejor, y es lo que hacen con el personaje de Ving Rhames, Marcellus Wallace, y con el personaje de Bruce Willis, Butch Coolidge, puesto que aunque ellos van a protagonizar la segunda historia, ya son presentados durante la primera. Butch acepta el dinero para dejarse perder, sin embargo traicionará a Marcellus, y como en esta película, todo tiene sus consecuencias. El tratamiento visual al personaje de Marcellus Wallace al principio de la película me recuerda bastante al que se suele usar con los monstruos en las películas de terror, en las que se intenta retrasar lo máximo posible que veamos al bicho, al monstruo, a lo que nos produce terror y miedo en la película. Un ejemplo clarísimo sería el tiburón de la película de Spielberg. ¿Qué me recuerda el local de Marcellus Wallace? Lleno nuclear, eternamente sufrirás, 100.000 torturas probarás, para siempre aquí en el infierno robarás. Me refería al infierno en general, no al infierno robot solo. Como espectadores podemos preguntarnos o no por qué ahora Jules y Vincent llevan una ropa diferente a la que llevaban en el piso cuando consiguieron el maletín. Otro conflicto futuro que adelanta el guión. Butch y Vincent se conocen y ya saltan chispas. Looking at something, friend? Ain't my friend, Pluto. Para recalcar la animadversión que Butch siente hacia Vincent, la cámara rota al mismo tiempo que éste le mira con odio. Los movimientos de cámara tienen principalmente dos funciones. La primera es seguir la acción, sencillamente que cuando un personaje está caminando, está andando, se está moviendo, la cámara le acompañe. La segunda función es recalcar una emoción, que cuando el personaje sienta algo, la cámara visualice ese sentimiento moviéndose. Curiosamente, mientras preparaba este vídeo sobre Pulp Fiction, me he topado con un plano muy similar al que os acabo de mostrar, un plano en el que la cámara se mueve también para reforzar un sentimiento de odio del personaje que está mirando al otro. En este caso es en la serie Juego de Tronos. Después de una tensa conversación entre Theon Greyjoy y Tyrion Lannister, veamos cómo Theon mira a Tyrion mientras se aleja. I'll try not to wear her out. Fijaos cómo este recurso de mover la cámara se repite de forma muy similar en las dos obras. Fijaos en la elegancia con la que Quentin Tarantino oculta el rostro de Marcellus Wallace. Estos breves momentos entre Marcellus y Vincent sirven principalmente para responder a una pregunta que todos los espectadores nos estamos haciendo. ¿Cómo es posible que un jefe mafioso le confíe a su mujer a uno de sus trabajadores? Y la respuesta es que Marcellus siente afecto por Vincent. Sexting helps fellatio. Vincenzo.
Más allá de ver cómo Vincent compra la heroína, que luego Mia Wallace confundirá con cocaína, es una escena de presentaciones, puesto que conocemos a Lance, conocemos a su mujer, conocemos a la charada de su amiga, conocemos la casa en sí. Tarantino se pone onírico en esta escena en la que Vincent prepara el chute de heroína. Nosotros estamos viendo esta historia a través de los ojos de Vincent, así que tiene sentido que, ya que Vincent no conoce físicamente a Mia, nosotros los espectadores tampoco sepamos cómo es. Vemos a Mia Wallace snifar cocaína. Y por cierto, ¿a quién me recuerda Mia? Mujer de gángster, infeliz, cocainómana. Otra constante en las películas de Tarantino, el fetichismo por los pies de las mujeres. Este fetichismo llega a su máxima expresión en Death Proof, y para muestra, el primer plano de la película. ¿Recordáis lo que os comentaba sobre repetir un elemento al principio y al final para ver cómo los personajes han cambiado? Quedaos con este plano. Un nuevo recordatorio de que lo que estamos viendo es ficción. El gesto que hace Mia Wallace en la pantalla sale de ella y se dibuja. Un plano secuencia, como su nombre indica, es un plano que sirve para capturar una secuencia completa. Suelen ser planos de larga duración en la que seguimos a uno o a varios personajes y que también sirven para presentarnos un lugar, como es en este caso. Sin lugar a dudas, la gran escena pop art de toda la película. Tarantino vuelve a colocarnos en los ojos de Vincent y descubrimos el local a medida que va haciéndolo él. En este caso el plano secuencia es un homenaje a la cultura popular americana. Pero vamos a ver dos ejemplos más de plano secuencia dentro de locales sin salir de los años 90, pero con otros fines. En uno de los nuestros, Martin Scorsese utiliza un plano secuencia en la escena del restaurante para que podamos ver el gran poder que tiene Ray Liotta, la gran influencia que tienen todas las personas y cómo él es el que abre las puertas. En este caso, adoptamos el punto de vista de su acompañante. Every time I come here, every time you do. Don't you want? Paul Thomas Anderson, también en los años 90, utiliza un plano de secuencia para presentarnos a todos los personajes que van a ser importantes durante la película Boogie Nights. Plano de secuencia que termina con la introducción del protagonista de la película. ¿Cómo me voy por las ramas? Volvamos a Pulp Fiction. Que por cierto, llevo todo el rato llamándole Pulp Fiction cuando creo que es Pulp Fiction, pero bueno, la costumbre. Could you, roll me one of those, cowboy? Aquí está ocurriendo una cosa muy interesante que vale la pena comentar. Cuando hay un plano general, si el personaje A está a la izquierda y el personaje B está a la derecha, luego, cuando hay planos más cerrados de esos mismos personajes en ese mismo lugar, lo normal es que el personaje que en el plano general estaba a la izquierda, en el plano más cerrado, esté también a la izquierda, y lo mismo con el personaje B, el de la derecha. Sin embargo, en esta escena ocurre justo lo contrario. Mia, que había estado a la derecha en los planos generales, cuando hay un plano más cerrado está a la izquierda del plano, y al contrario ocurre con Vincent, y esto no es nada normal. ¿Por qué hace esto Tarantino? Pues para mostrarnos que están incómodos, para mostrarnos que literalmente están fuera de lugar. Están desubicados, ninguno de los dos quiere estar en esta cita. Para los dos en realidad es más un marrón, una obligación, que algo que les gustaría estar haciendo. Cuando hablan con el camarero, en un cameo del actor Steve Buscemi, sí están en el lugar correcto del plano, y me diréis, ¿cómo es que ahora están en el lugar correcto del plano si siguen estando en el mismo sitio? Puesto que ahora la relación la tienen con otro personaje que está en otro sitio. Ahora cuando miran hacia el lado de la pantalla que hay un hueco, sí están mirando hacia el lado correcto, sí que están por lo tanto en el lugar correcto del plano. Y la explicación no podría ser más sencilla, con el camarero no se sienten incómodos. I heard you did a pilot. That was my 15 minutes.
Mucho se ha comentado ya que el piloto del que habla Mia es bastante parecido a la idea que luego terminará siendo Kill Bill. It was a show about a team of female secret agents called Fox Force 5. Sin lugar a dudas. There was a blonde one, Somerset O'Neill. She was the leader. The Japanese fox was a kung fu master. The black girl was a demolition expert. French fox's specialty was sex. What was your specialty? Knives. ¿Y en qué momento tanto Vincent como Mia recuperan el lugar del plano que les correspondería desde el inicio? En el momento en el que Mia se pone a hablar de la serie. And if we would have got picked up, it would have worked in a gimmick where every show I would have told another joke. Y es que, como nos suele pasar a todos, cuando estamos con una persona a la que acabamos de conocer, se nos van los nervios y la timidez cuando empezamos a hablar de algo que nos gusta y es entonces cuando nos soltamos. Os voy a volver a dar la chapa con lo de estar en el lugar incorrecto del encuadre, pero prometo que esta va a ser la última vez. Vamos a ver, muy gráficamente, cómo Vincent pasó de estar incómodo a cómodo. Her background was she grew up raised by circus performers. You know any animal jokes? Están protagonizando un silencio incómodo, y eso visualmente se traduce en que cada uno en su plano está en un extremo de la pantalla. Y además es un plano lateral, que suele ser sinónimo de confrontación. Mientras Mia va al baño a consumir cocaína y Vincent se queda en la mesa preguntándose si debería o no sacar el tema de Tony Rocky Horror, vemos el momento más pop art de la película. Se retoma la conversación que tuvieron Jules y Vincent. You heard Marsalis through Tony Rocky Horror at a four-story window for giving me a foot massage? Quedémonos con esta frase de Mia. But did it happen? Only thing Antoine ever touched of mine was my hand when he shook it. At my wedding. Señoras y señores, la escena del baile. Como ocurre en Pulp Fiction, las primeras películas de Tarantino carecen de banda sonora original y se componen por temas de grupos que conocía Tarantino o de temas que habían sonado en otras películas. Como en una escena de acción, una escena de baile ha de ir increciendo, así que empezamos con planos generales de Vincent y Mia y vamos pasando a planos más cortos. Vincent y Mia se compenetran en el baile, es más, se convierten en uno. ¿Y cómo se nos muestra eso visualmente? No separándolos nunca, es decir, no hay un plano diferente de Mia y otro de Vincent, y cuando hay un momento en el que uno de los personajes está solo, la cámara, sin cortar el plano, pasa al otro. Ese movimiento de Vincent, seguramente el momento más icónico de toda la película. Si un masaje de pies no es solo un masaje de pies, desde luego en esta escena se nos demuestra que un baile no es solo un baile, ya que podemos ver por fin toda la química que desprenden juntos Vincent y Mia. Por un lado la pasión, el deseo, la tentación, y por otro la lealtad. Se masca la tragedia. Un
Traveling sigue a Mia Wallace. Prácticamente es como si bailáramos con ella. Vincent está encerrado en el baño debatiendo consigo mismo qué hacer. One drink and that's it. Don't be rude. Drink your drink, but do it quickly. Say goodnight. Y es que una buena forma de mostrar el debate interno de un personaje es enfrentarlo directamente con su reflejo, que puede hablar literalmente consigo mismo. En un ejemplo que os voy a poner de la película Amor a quemarropa, también escrita por Quentin Tarantino, vamos a ver al protagonista, Clarence, hablar consigo mismo, y no solo consigo mismo, sino con una visión imaginaria de Elvis. Yeah. Well, I'd kill him. Shoot him in the face. Put him down like a dog. I can't believe what you're telling me. La música se intensifica, el baile también se intensifica. Y eso, a nivel de planos, se traduce en que pasamos de un plano medio a un primer plano de Mia. Aquí Vincent va a verbalizar uno de los temas más importantes de esta historia. You see, this is a moral test of oneself, whether or not you can maintain loyalty. Because being loyal is very important. Debido al tamaño de la bolsa, Mia da por hecho que lo que hay es cocaína y no heroína, y la confusión viene de este momento. Out of balloons. Is a baggie all right? Yeah, that's cool. Este primerísimo primer plano nos muestra la agonía de Mia. Una de las curiosidades más conocidas de la película es que cada vez que Vincent va solo al baño ocurre una desgracia. Oh, Jesus Christ. Oh, fuck me. Fuck me. Oh, come on, girl. We're getting out of here. We gotta walk now. Un buen escritor ha de saber crear unas expectativas para el lector o para el espectador, que él se imagine lo que va a ocurrir, que todos pensamos que es obvio que va a terminar la situación de una manera y cuando crees que va a ocurrir eso, ocurre justo lo contrario o va por un sitio que no esperabas. Y esto es lo que hace Tarantino. Durante toda la escena, toda esta secuencia, toda la historia de Vincent y Mia, pensábamos que el clímax sería que Vincent iba a meter la pata, se iba a acostar con Mia y Marcellus iba a ir a por él. Pero no termina así la situación. La situación termina con Vincent pasándolo mal, pero por tener que salvar la vida de Mia para no perder la suya. Y todo esto funciona tan bien porque Tarantino se ha tomado el tiempo en presentarnos a los personajes, las situaciones y los contextos, por mostrarnos momentos como el de Lance vendiéndole la heroína a Vincent, Mia mostrándose como una cocainómana, la relación de ellos abocada al fracaso, Marcellus, que sabemos que es muy protector, todo eso se conjuga en la situación máxima de tensión de este clímax en esta primera historia. Otra muestra de humor negro. Mientras Vincent está pasándolo realmente mal para salvarle la vida a Mia, Lance está tranquilamente comiéndose un bol lleno de cereales. Una de las maneras más habituales de conseguir realismo en el cine es haciendo que el operador de cámara lleve la cámara al hombro. Así, cada vez que se mueve o cada vez que mueve la cámara, la imagen es mucho más inestable y da una sensación más de proximidad. This fucked up bitch is Marcellus Wallace's wife. Do you know who Marcellus Wallace is? Do you? Yeah. If she croaks on me, I'm a fucking grease spot. Tanto es así que para una película que buscaba realismo dentro de la fantasía como es El hombre de acero, se utilizó durante toda la película cámara al hombro. Esta escena es el caos personificado y eso es sinónimo de movimiento de los actores de un lado a otro y de la cámara siguiéndolos. Who's she? Go to the fridge and get the thing with the adrenaline shot. What's wrong with her? She's ODing. Get her the hell out of here! Get the shot! Fuck you! Fuck you too! Mientras Mia se está debatiendo entre la vida y la muerte, vemos dos juegos de mesa en casa de Lance. Uno es Operación y el otro es Life, Vida. You're giving her an injection of adrenaline straight to her heart, but she's got a breastplate. You gotta... Muy divertido ver la escena a través de los ojos de la amiga fumeta de Lance. I gotta stab her 3 times. Gran parte del mérito de que esta escena sea tan emocionante la tiene Sally Menke, la editora de la película. De hecho, Sally Menke fue la montadora de las películas de Tarantino desde Reservoir Dogs hasta Malditos Bastardos, y ya no pudo trabajar en Django desencadenado puesto que murió antes. Para mostrarnos las reacciones de todos los personajes en este importantísimo momento, Tarantino opta por utilizar un objetivo de gran angular. Así podemos verlos a todos a la vez. All right, count to 3. All right, ready? 1. En la película se cuenta hasta 3, sin embargo eso en realidad son 17 segundos. 2.
Uno de los grandes referentes de Tarantino es el cineasta italiano Sergio Leone, y aquí vemos cómo utiliza de una forma muy similar la distensión del tiempo, alargar los momentos de tensión, a como lo hacía el director de El bueno, el feo y el malo. Acabamos de asistir al primer clímax de la película, y sí, he dicho bien, al primero, ya que aunque por lo general una película solo suele tener un clímax, en esta, al haber 3 historias, hay 3 clímax, cada historia tiene su punto álgido, y acabamos de asistir al primero. Por un lado tenemos la resurrección de Mia, por otro tenemos cómo Butch salva a Marcellus, y por último tenemos a Jules optando por el buen camino en la escena del restaurante. Otro círculo que se cierra, esta es la primera vez que vimos a Mia y a Vincent juntos. Fuck is this place? Y esta es una de las últimas veces que les vamos a ver. Y llegamos a la última escena de esta primera historia, la despedida entre Mrs. Mia Wallace y Vincent Vega. Shake on it. Dada la importancia de ese contacto físico, un plano detalle. Prueba superada para Vincent Vega. Al igual que ocurrió con Tony Rocky Horror, lo único que ha tocado de Mia ha sido su mano al estrecharla para despedirse de ella. Y después de todo esto, por fin Mia tiene el valor, la seguridad para contarle el chiste del capítulo piloto a Vincent. Do you want to hear my Fox Force 5 joke? Sure. Plano general de Mia yendo hacia su casa. Primer plano de Vincent lanzándole un beso. Y en ese mismo primer plano se da la vuelta y se aleja tanto de nosotros como de Mia hasta quedar desenfocado. Entonces la imagen se funde a negro. Pese a ser un adiós de manual, esta no va a ser la última vez que Vincent Vega y Mia Wallace se van a ver, pero esa ya es otra historia. Y de la despedida entre Mia y Vincent pasamos a la nuestra. Espero que os haya gustado el vídeo o que al menos no haya sido una completa pérdida de tiempo. Si os ha gustado ya sabéis que podéis darle a me gusta o si no os ha gustado a no me gusta. Y en el caso de que conozcáis a alguien a quien le pudiera interesar este vídeo, os agradecería que lo compartierais. Y es que, aunque no haya sido un gran vídeo, yo creo que al menos... Y ahora solo falta que el tiempo diga si continuaré con este análisis, esta vez pasando a la historia de Butch. Muchas gracias por estar ahí.